Muy buenas, hoy os quiero enseñar esta pieza en el canal, que básicamente es una cantimplora o botella para llevar en nuestras salidas, y voy a inaugurar una lista de reproducción sobre depósitos de agua y cantimploras para montaña. ¿Por qué? Pues porque me parecen un elemento absolutamente imprescindible y muy importante en nuestras salidas. Voy a inaugurar esa lista de reproducción con este vídeo básicamente por tres motivos. El primero es una pieza que puede adquirir prácticamente cualquiera que esté cerca de un centro de Decathlon o la puede pedir vía online a esos centros. Segunda, es una pieza muy económica. Y tercera, a mí me ha dado un resultado fantástico. Tengo, creo que son 6 botellas en diferentes capacidades de esta marca y todas me han dado muy buen resultado. Esta es la Quechua MH500, está en la línea de montaña de la marca Decathlon y esta, que es la de 0,8 litros, tiene un peso de 128 gramos, mide 26 centímetros de largo, incluyendo el tapón mide 6,1 centímetros, el diámetro máximo es de 7,6 centímetros exterior y el diámetro por el que vamos a poder introducir cosas en esta botella es de 3,6 centímetros de ese interior. Hay una versión con mayor capacidad de esos 0,8 litros, que es la de 1,2 litros, que es esta, que como veis, pues bueno, está recién sacada de la nevera. 1,2 litros. Es una capacidad un poco peculiar, esos 0,8 litros y esos 1,2 litros. Pero si lo pensáis, cuando juntas las dos botellas, 1,2 y 0,8 te da 2 litros clavados. Y es una manera interesante de organizar la mochila. Yo muchas veces llevo la botella grande de 1,2 litros dentro de la mochila y en el exterior, en el lateral, llevo la de 0,8 para hidratarme a menudo. Y cuando tengo necesidad de volver a cargar la botella exterior, pues bueno, saco la de dentro, cargo un poco esta y vuelvo a dejarla en el exterior. Porque sí es cierto que la de 1,2 litros tiene mayor diámetro, mayor tamaño, y llevarla fuera en el bolsillo en el que suele llevar las botellas, que es un bolsillo de redecilla lateral, pues tampoco es tan práctico. Es mejor llevar esta de 0,8. Porque, bueno, al final te permite distribuir mejor el peso. Está disponible en este color, que es el azul. Está disponible en este color, que es el que ellos llaman violeta, pero que para mí es un granate. Y también está disponible en color transparente, pero el tapón ya no es este. Este es el tapón de apertura rápida, que es muy interesante. El que vais a encontrar con la botella totalmente transparente, incolora diríamos, es un tapón sencillo que sigue teniendo un agujero doble amplio para poder desenroscar el tapón, pero que no es tan interesante como este. Estas botellas están fabricadas en un plástico, a día de hoy, por lo menos porque las anteriores estaban fabricadas en Tritán. Yo creo que este año han empezado a fabricarlas en Ecocen. Ese Ecocen es un PETG y el Tritán es un PCTG. Bueno, la cuestión es que han cambiado de plástico básicamente por un tema de que el Ecocen es más fácil de fabricar, requiere menos procesos y es un plástico, digamos, que tiene menor huella de carbono. El Tritán necesita más procesos y es un plástico que deja una mayor huella de carbono. En el caso de ambos, yo que tengo botellas de años anteriores y de este año, yo os puedo decir que no he notado una diferencia en resistencia a los mismos y se me han caído las botellas llenas, que parece que no, pero se llevan un buen golpe más de una vez. Y no he notado diferencia en cuanto a su resistencia a los impactos. En ambos casos son plásticos que no aportan ningún sabor raro al agua, no contienen BPA y en el caso del Ecocen tiene una traza reciclable que, bueno, o sea, al fin y al cabo es una cualidad que a día de hoy es interesantísima en cuanto al plástico. Con el Tritán también, pero bueno, en este caso han intentado buscar minimizar la huella de carbono. En ninguno de los dos casos, ni la de Tritán de años anteriores, ni esta que es de Ecocen, es un plástico que sea termoaislante. Ese aislamiento, el mantener el agua fría o caliente, lo va a realizar una funda que le pongamos exterior. En este caso simplemente es un contenedor para ese líquido. Tiene una graduación grabada cada 200 mililitros, 20, 400, 600 y 800 completa. Tiene este trabajo, como veis, en el exterior de la botella para que no sea fácil que se nos deslice, que nos quepa la mano en esos huecos que tiene hechos, ahí lo veis, para que se agarre con bastante facilidad. Es interesante que sea transparente, porque así vemos, pues bueno, lo que nos queda de agua. Ya veis ahí, en este caso está un poco cubierta de estar recién sacada de la nevera, pero se ve perfectamente dónde está el líquido. En cuanto a la botella en sí, pues eso,
resistente a los impactos, no aporta sabores, sin BPA, reciclable, tiene 5 años de garantía, que se dice pronto, en una botella, y el peso de esta de 0,8 litros, 128 gramos, en el caso de la de 1,2, 155 gramos, el tapón suelto pesa 48 gramos, y el precio de esta de 0,8 litros es de 6 euros, y la de 1,2 litros cuesta 9 euros, ¿vale? Son precios muy asequibles para una cantimplora que aguanta muchísimo y que además tiene otra serie de virtudes. El tapón es un tapón que tiene una rosca bastante amplia, ahí lo veis, en pocos giros acabamos de cerrarla completamente, tiene un agujero doble para poder enroscarlo y desenroscarlo, que es muy interesante porque yo tengo algunas cantimploras que tienen un tapón sencillo, con un solo agujero, diríamos, y a veces, de lo apretadas que están, cuando metes el dedo y haces fuerza, te acabas haciendo daño en esa articulación. En este caso, metiendo dos, esa presión se reparte y es más fácil de manipular. Esa es integrada, facilita el desenroscar el tapón y también puedes pues, añadirle algún tipo de fijación, si lo requiere, para asegurar a la mochila. Es de apertura rápida con una sola mano y tiene seguro. En este caso, cuando está en posición roja, está bloqueado, pulsamos el botón donde pone press, ahí lo veis, y no se abre. Cuando empujo hacia arriba y hago desaparecer ese rojo, cuando presiono el botón, lo que pasa es esto. Contiene un muelle que lo que hace es abrir automáticamente la tapa. Tiene juntas desmontables y contiene también un filtro integrado para infusiones, que es este de aquí. Y en la parte superior tiene un agujero, que es ese para la toma de aire, digamos, cuando echa el chorro de agua. Interesante que no tenga ninguna válvula con ninguna goma para la entrada de aire. ¿Por qué? Porque esas válvulas que están en infinidad de marcas, que cuestan una pasta además, las cantimploras de esas marcas, al final dan problemas de generación de moho y se deterioran y luego cuesta encontrar repuestos. En el caso de este tapón, que es lo desmontable, diríamos, del conjunto, este tapón se vende suelto y cuesta 4 euros. ¿Es un precio elevado comparado con que la cantimplora cuesta 6 euros? Sí, pero si tienes, por ejemplo, la grande, la de 9 euros, pues por 4 euros más, en caso de que se te haya roto el tapón, pues puedes reponerlo. El botón, fácil de manipular, a una mano, ya os he enseñado que se puede hacer fácilmente. Y luego vamos a ver las juntas que posee. Posee una en la parte de la base de la rosca, que es esta de aquí, y posee esta especie de capucha en la tapa, que es la que sella sobre el filtro, diríamos, y la válvula, o mejor dicho, el agujero de ventilación. Si os fijáis, el resto tiene una especie de boquilla proyectada para poder utilizarlo para verter el agua. Y esa es la parte más interesante para mí de esta botella. Y es que, debido a la construcción que posee en ese filtro y esa válvula de entrada de aire, que en este caso es un agujero simple y llano, esto es muy fácil de limpiar también, te permite dosificar cuánto agua echas. Y también te permite beber sin contacto. Tú puedes volcar la botella un poco por encima de tu cabeza, diríamos, y lo que haces es echar el agua como si tratase de una especie de bota de vino o de porrón. La mejor manera de enseñaros esto es, básicamente, realizarlo. Voy a volcar totalmente la botella. Ya veis que está echando agua, pero que no se desmadra el tema, ¿de acuerdo? Puedo controlar en todo momento lo que he hecho. Es decir, me va a permitir beber sin contacto, ¿vale? Y me va a permitir controlar bastante la cantidad de agua que he hecho con él. ¿Por qué me viene bien a mí eso? Pues porque yo, cuando llega el verano y las temperaturas suben mucho, si llevo cantimploras de boca ancha, por ejemplo las Nalgene clásicas que tienen la boca bastante ancha, cuando saco la botella de 1 litro y empiezo a beber, para cuando me quiero dar cuenta, me he ventilado la mitad de la cantimplora. De esta manera, tardo un poco más en echarme ese agua, voy controlando más lo que bebo tragos más pequeños y me permite dosificar el agua que consumo. Que parece una tontería, pero no lo es. Yo soy una persona que ha tenido que acabar alguna salida de montaña sin agua, porque igual los 2 litros que había llevado, pues me los había ventilado demasiado pronto por no controlar muy bien lo que bebía y beber de más en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, si tú te bebes 1 litro de agua en muy poco tiempo, estás hidratado, pero no estás todo lo hidratado que deberías, como si bebes ese litro de agua durante más tiempo, durante 2 horas, por ejemplo, regulando un poco lo que bebes. Al final tu cuerpo se mantiene más hidratado que si le echas un montón de agua encima, como digo yo, o dentro, y luego no le echas nada durante las próximas 3 horas. Entonces, me permite dosificar ese consumo de agua. Para mí muy importante porque ya os digo que soy un tragaldabas del agua. Es una botella fácil de limpiar porque es apta para limpiar tanto el tapón como
como la botella en el lavavajillas. Si la laváis en el lavavajillas, ojo con esta junta interior, porque es posible que se os desprenda, tenéis que colocarla luego otra vez en el sitio y ya está. Respecto a la higiene y cómo limpiarla, bueno, yo lo que suelo hacer siempre que limpio en profundidad estos tapones es quitar esta tapa, que veis que es como una especie de capuchón, y luego retorciéndola un poco y luego ya tirando hacia arriba. Si haces palanca con algo, también puedes sacarla haciendo palancas de ajo, pero ya veis que con los dedos se saca bastante bien. Y es como veis, ahí tiene una ranura que encaja en estos fresados. ¿Por qué la desmonto? Bueno, pues porque quiero limpiar bien esta zona interior y dejarlo secar bien. Es algo que no va a contener agua en ningún momento, a no ser que lo desprendas y sin querer pongas esto con agua todavía sin secarse y lo tapes. ¿Qué es lo que pasa si dejas un poco de agua en el interior, entre esa junta y ese plástico? Lo que va a pasar es que se va a generar moho en el interior. Nunca va a estar en contacto con el agua porque está atrapado en esa especie de cámara que has hecho entre el hueco y la capucha. Pero claro, si abres la botella y ves ahí algo de moho, es muy desagradable. No es antihigiénico porque no tiene contacto con el agua, pero no es recomendable. Vamos, a mí no me gusta nada. Hay botellas a las que no le puedes desmontar el sistema de válvula de aire, o si lo haces, pues bueno, muchas veces se acaba perdiendo, se acaba deteriorando. En este caso ya veis que es sencillo de desmontar, sencillo de limpiar, porque son piezas grandes y que está bien. Tanto los pasadores que posee el tapón como el propio muelle son de acero inoxidable para que no se deterioren con el contacto con el agua. Una cantimplora económica, en una capacidad de 0,8 litros y de 1,2 litros, que hacen un conjunto de 2 litros interesante, en un plástico muy resistente. Para aquellos a los que no os gusten las cantimploras plásticas o las cantimploras flexibles, que esta no lo es, ya veis, se puede estrujar un poco la botella, pero poco más. Ya en algún vídeo sobre cantimploras metálicas, en acero y en aluminio, pero esta es muy interesante porque es súper económica. Hay versiones de estas cantimploras con este mismo tapón en acero inoxidable de doble cámara, pero esas las voy a dejar por otro vídeo por un motivo, porque quiero haceros una comparativa entre el peso de esos termos de acero inoxidable de doble pared, aislantes, y fundas isotérmicas y cantimploras convencionales, para que veáis un poco la diferencia de peso entre una cantimplora convencional con funda y un termo de esos de acero inoxidable de doble pared, porque hay diferencia. Y también hay diferencia en el rendimiento térmico, ¿vale? En lo que aísla la bebida de la temperatura. Espero que os haya resultado de interés esta botella y bueno, pues os invito a pasaros por la lista de reproducción de depósitos de agua y cantimploras, igual que hice con los cubiertos de montaña, que hay una sección que es una lista de reproducción que es cocina de montaña, en la que voy subiendo cubiertos de montaña y en breve subiré algún vídeo de hornillos. Y bueno, pues es una parte muy importante del equipo de montaña, el tener la capacidad de poder almacenar y transportar agua. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.